Buenas madrugadas, amigos. Son las 4:33 de la madrugada del viernes 21 de abril de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Y vamos a continuar con los videos del siglo XX corto. No me acuerdo por qué número vamos, pero cuando lo esté subiendo a YouTube, miro. Creo que es el video 6 o 7, no, creo que es el 7, no me acuerdo. Bueno, el caso es que en el último video, los últimos 3 videos de la serie siglo XX corto, 1914-1989, en los 3 últimos videos de esa serie del canal Historia están dedicados a los años 20 del siglo XX. Ahora vamos a hablar, creo que serán 2 videos, o a lo mejor uno, no lo sé, lo veo sobre la marcha. Vamos a hablar de los años 30 del siglo XX. Bueno, y sin dilación, Wall Street. En octubre de 1929 se desploma la cotización de las acciones de la Bolsa de Nueva York, como todos sabemos. Y esto da comienzo de forma brutal a una crisis económica mundial de alcance nunca antes visto. Su punto más alto, el de esta crisis, se situó en 1933. De esta crisis que comienza en octubre de 1929 con el desplome de los títulos, acciones, bonos de la Bolsa de Nueva York. Luego cae la bolsa en el 29. Estamos en Estados Unidos. Esto tiene repercusión internacional que veremos inmediatamente. Y el peor momento se sitúa en el año 1933 y luego hay una moderada recuperación, pero vuelve a retroceder la situación económica en los años 37-38 del siglo pasado, ¿no? Se aplicaron muchísimas políticas distintas, políticas monetarias, fiscales, políticas económicas en general. Se aplicaron muchísimas políticas distintas en los distintos países a los cuales afectó esta crisis, pero realmente ninguna de estas políticas económicas solucionó la crisis. Como veremos en estos videos dedicados a los años 30 del siglo XX, esta crisis se resolvió con la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial la que resolvió la crisis. Solo la guerra le puso punto final a la crisis. Sin embargo, vamos a, por supuesto, comentar todo lo que se hizo antes de la guerra, de la segunda, para tratar de atajar la crisis en los distintos países, ¿no? La primera gran crisis del capitalismo, y al que le interese esto, debería leerse algún libro de historia económica, ¿no? Directamente he leído libros de historia económica, bueno, he leído un solo libro de historia económica del mundo entero, desde la primera revolución, que fue la agrícola, hasta la segunda tanda, esta vez tanda de revoluciones, que fueron las industriales. En un solo volumen bastante grueso me tragué la historia económica mundial, ¿no? Desde el hombre de las cavernas hasta hoy en día. Y respecto a España, un libro muy interesante que leí también hace unos 3 o 4 años, sobre la economía española, la historia económica de España en los siglos XIX y XX de los esposos Tortella. Gabriel Tortella y no me acuerdo cómo se llama
la esposa, que es la otra autora, ¿no? Entonces, el capitalismo, que era algo nuevo, y en términos históricos sigue siendo algo bastante novedoso, ¿no? Y como es algo novedoso, nadie, o sea, yo no sé por qué la gente piensa que el capitalismo es lo único que tiene que durar para siempre, ¿no? Señores, cayó el imperio, cayó Roma, que tuvo tres fases, la de los reinos separados, por llamarlos así, la de la República Romana y la del imperio. Si cayó Roma, ya cayó la Unión Soviética, porque no va a caer el capitalismo y la democracia, que van de la mano, y que han mostrado que tampoco son la solución para los problemas del mundo, ¿no? Claro que habría que definir cuáles son los problemas del mundo. Para algunas personas son unos y para otros otros. Y para otras personas otros. Posiblemente para Paris Hilton los problemas del mundo sean que a veces está en un semáforo en su coche con chofer y ve un inmigrante africano pidiendo en el medio de la calle y le molesta. Eso puede ser uno de los problemas del mundo desde el punto de vista de Paris Hilton, a quien obviamente estoy menospreciando en este momento, no la conozco, pero bueno, por decirlo así. Y después tenemos al más terco, revolucionario y, y, y nostálgico de la Unión Soviética, ¿no? Pensando que los problemas del mundo son, bueno, y lo son, George Soros y Microsoft y Bill Clinton, etcétera, ¿no? Bueno, la primera crisis del sistema capitalista tuvo lugar en el siglo XIX, entre los años 1873 y 1894. 11 años de crisis. Esta fue la Gran Depresión, se le llamó en aquel momento. Fue la primera crisis del capitalismo en Occidente. Y en el mundo. Y la crisis de 1929, ya en el siglo XX, es la segunda crisis del capitalismo. De estas dos crisis, pero sobre todo de la segunda, de la de 1929, se extrajeron algunas enseñanzas de cosas que no se deberían volver a hacer nunca más para no volver a caer en una crisis como la de 1929 que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, cuando termina la guerra, se propusieron los dueños del mundo, los que tenían el poder en el mundo, o los que se quedaron con el poder en el mundo, los ganadores de la Segunda Guerra, juraron y perjuraron nunca más volver a cometer los errores que condujeron a esa guerra, ¿no? Pero los han vuelto a cometer en numerosísimas ocasiones. Ahora, recién salidos de la crisis del 29 y aún antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles eran esos errores que ya mucha gente, muchos economistas y gobernantes habían visto? Pues el hecho de dejar al mercado como el único factor que gobernar, entre comillas, porque como está la ley de la oferta y la demanda y eso es automático, no se puede usar la palabra gobernar, pero bueno, una de las cosas que se aprendió después de la crisis del 29 es que un sistema de libre mercado al 100%, sin ningún tipo de intervención del Estado, conduce a crisis como esas. Y se anotó y se dijo, bueno, esto no lo vamos a volver a hacer, ¿no? La intervención del Estado es necesaria. Depende del momento y del país, más o menos intervención del Estado, pero es necesaria.
Otra cosa que, la número 2 que se aprendió después de la crisis del 29 que no se debería hacer es no permitir nunca jamás que la renta de los más ricos fuese tan abismalmente distinta a la renta de los más pobres. Pues en este momento de la historia, la renta entre la gente más rica del mundo y la gente más pobre es la más grande de la historia. O sea que se propusieron que eso no volviera a ocurrir y está ocurriendo desde hace 30 o 40 años. Tenemos 30, 40 años en esa situación. En aquel momento, en 1929, muchos países, para contrarrestar el primer error, que era no intervenir en el mercado, que el Estado no interviniese en el mercado, y algunos países para solucionar esa crisis del 29, pues, que comenzó en el 29, pues comenzaron a intervenir en el mercado. O sea, el Estado intervino en el mercado. Para resolver también esa crisis del 29 se hizo una redistribución del ingreso, de la renta, perdón. Una cosa que, por cierto, en Venezuela siempre la dijo el que fue mi tutor en el IESA, el doctor Asdrúbal Batista. Siempre insistió durante toda su vida y hasta el último momento de su vida en que el problema de Venezuela era la mala distribución de la renta, la desigual distribución de la renta. Bueno, eso condujo a esa cosa llamada Revolución Bolivariana, ¿no? Bueno, entonces, algunos países, para solventar la crisis que comenzó en el 29, tomaron medidas para redistribuir la renta, ¿no? Pero tanto el hecho de no intervenir en el mercado como el hecho de no redistribuir la renta, que fueron dos de las causas de la depresión del 29, o que comenzó en el 29, se han vuelto a repetir. Una vez olvidada esa crisis, olvidada la Segunda Guerra Mundial y olvidado todo y olvidada la Unión Soviética, esto se ha vuelto a repetir, a repetir, a repetir. ¿Qué otra cosa aprendieron de la crisis que comenzó en el 29 en Wall Street? Que los estados, los diferentes estados del mundo, deben colaborar, económicamente colaborar. No habían colaborado lo suficiente, miraban dentro de ellos mismos y a pesar de que la economía ya estaba mundializada, porque la revolución industrial o las sucesivas revoluciones industriales mundializaron la economía, la globalización es un cambio de nombre nada más, eso no es nuevo. La mundialización, la primera ola mundializadora comenzó con el descubrimiento de América. Y eso se enseña así en Europa. Sin embargo, en Venezuela nos enseñan, o nos enseñaban en la época prechavista, ya yo no sé si ahora enseñan algo, que la globalización comenzó en los años 80, 90 del siglo XX. Cuando la globalización comenzó en 1492, cuando la masa continental a la que pertenece Europa descubre la masa continental a la que llaman América. Y además, la revolución industrial es la segunda fase de la mundialización y en realidad estamos en la tercera o cuarta, ¿no? Ahora, que la tercera la hayan querido bautizar como globalización y verla como algo nuevo, pues hay razones obviamente políticas e intereses para tratar, para hacer eso, ¿no? Bueno, ¿colaboran los estados? Bueno, realmente en Occidente sí hay más colaboración entre los estados hoy en día. Y por eso yo considero que aislar económicamente a Venezuela y ahora, con la guerra de Ucrania, a Rusia, no es conveniente. Porque la economía está interconectada. El mundo es uno solo, la galaxia es una sola. Y no debemos dejar a ninguna parte del mundo sola, a no ser que quiera estar sola, como lo quiere, por ejemplo. Hay un país que sí quiere estar solo, que es Corea del Norte.
Pero Nicaragua, Cuba, Venezuela, la China, Rusia han demostrado y han dicho muchas veces que quieren participar de la economía internacional, ¿no? Es un error haber sacado a Rusia, o sea, un error estar estrangulando a Rusia. Y esto puede terminar dejando a Rusia sola, esto puede terminar en una tercera guerra mundial pasado mañana. Y como mis predicciones siempre se cumplen y la gente me decía, no, no digas nada, no predigas nada, no, no hagas predicciones que se cumplen. Mis predicciones, las negativas, siempre se cumplen. Espero que esta no, porque en este momento estoy en Europa, ¿no? Y si estallara una guerra mundial, preferiría sinceramente estar en Venezuela, ¿no? Bueno, esas son las tres cosas que no se habían hecho. Y no solamente fueron esas tres cosas las que provocaron la crisis del 29, pero fueron tres cosas muy importantes, ¿no? Haber pretendido que el mercado se regulaba solo, no haber colaborado los estados unos con otros y no haber redistribuido la renta, lo cual no significa darle a todo el mundo la misma cantidad de dinero, sino que las diferencias entre las distintas clases económicas, porque ya no se puede hablar de clases socioeconómicas, son económicas porque hay ignorantes millonarios, y cosa que no se veía en el siglo XIX, ignorantes millonarios y genios muertos de hambre, ¿no? Esa es la nueva realidad del siglo XXI, que realmente, como ustedes comprenderán, el siglo XXI yo no lo veré, pero no va a terminar bien. Porque que quien tiene la cultura y los conocimientos viva en la pobreza y los ignorantes detenten la mayor riqueza, no va a llevar al mundo a un buen puerto. O sea que Cristiano Ronaldo se pueda comprar un Mercedes-Benz cada 3 minutos y otros no tengan que comer cuando él es un ignorante, y otros que no tienen que comer pueden ser genios, con o sin títulos, eso da igual, pues esto no lleva a buen puerto. Y es tan obvio que no entiendo cómo no lo entienden. Ahora, sí debo decir en favor de Europa, en favor de la Unión Europea, que en la Unión Europea se redistribuye el ingreso. Es decir, se redistribuye la renta, el Producto Interno Bruto, o mejor dicho, el neto. Se redistribuye la riqueza en Europa para prevenir lo que pasó en el siglo XX, es decir, para prevenir algo tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Pero solo se hace en Europa, no se hace en Estados Unidos, no se hace en Latinoamérica. Es decir, que en Occidente, que es América más Europa, no se hace. Solamente se hace en Europa. Y es preciso que se haga en todo Occidente. No es Europa la que no quiere redistribuir la renta, es América Latina y los Estados Unidos. Bueno, la crisis del 29 tuvo además unos efectos demoledores en tres grandes sentidos. En el orden social se destruyó con semejante crisis. La estabilidad política desapareció, número 2. Y en tercer lugar, la paz internacional se fue a la mierda. Esas fueron las tres grandes consecuencias que comenzaron en Wall Street en 1929. Se acaba la paz social, se acaba la estabilidad política y la paz internacional. Es decir, entramos en guerra. A finales de 1929 llega a su fin la precaria prosperidad de los años 20, que la vimos sobre todo en el último de los videos de los años 20, el anterior, ¿no? A finales del 29 se hunden los precios, la actividad de las empresas se viene abajo, las inversiones se paralizan, el comercio internacional se desploma y el volumen de parados o desempleados aumenta drásticamente a niveles nunca antes vistos.
Ahora, esto fue muy grave y fue muy grande la crisis porque esa recuperación a finales de los años 20 había sido en realidad un espejismo porque estaba colocada sobre unos cimientos políticos que no eran estables. El Tratado de Versalles, sobre todo, había colocado a Europa en una situación totalmente inestable. Al tener a Alemania sometida de esa manera, cualquier cosa podía pasar, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles es el gran culpable de todo esto. Bueno, no del crash del 29, pero evidentemente de la Segunda Guerra Mundial. Más importante que el crash del 29 fue el Tratado de Versalles, porque sobre Alemania incidieron dos cosas. O sea, sobre todos los países incidió la crisis del 29, pero sobre Alemania incidió la crisis del 29 y el Tratado de Versalles. Bueno, esta recuperación inestable de a finales de los años 20 de la economía se basó en una política crediticia expansiva del Banco de Inglaterra, es decir, el Banco Central del Reino Unido, y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central norteamericano. Tuvieron una política crediticia expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se pusieron a dar créditos a todo el mundo como locos. Créditos tanto a las familias como a las personas como a las empresas y a los gobiernos. De una forma desenfrenada, sin pedir garantías de que esos préstamos se pudiesen luego cobrar. Y además hicieron esto de forma irresponsable, sabiendo que existían unas deficiencias muy problemáticas, como por ejemplo, abundantes recursos desempleados en el sector industrial, es decir, altos stocks de materia prima sin utilizar y altos stocks de mano de obra sin utilizar, es decir, desempleados. Esta era la situación del sector industrial. Había excedentes en el sector agrario, es decir, sobraba la producción agraria y cuando sobra la producción de algo, se desploman los precios. Con lo cual, los agricultores quedan en números rojos. Por más que vendan, quedan en números rojos. Además, había una dependencia excesiva de capital extranjero y en algunos países un excesivo pago por las reparaciones que se impusieron a los derrotados en la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Pero también había deudas entre los aliados, entre los que ganaron la guerra. Francia le debía dinero a Estados Unidos, por ejemplo. Además, el sistema monetario internacional en ese momento se mostraba inestable y precario, lo cual agravaba los riesgos de depender financieramente del exterior. Es decir, el sistema monetario que nace después de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial ya no es el sistema monetario estable de 1914. En 1919 ese sistema financiero está resquebrajado. El crecimiento de la economía, que era en cierto modo un espejismo, se basó en las industrias de consumo duradero. Por ejemplo, de una nevera para arriba, no en las empresas de consumo masivo, que son las que mueven el mercado. Y en aquellos generosísimos préstamos que ya, sin garantías, que acabo de comentar. Pero lo importante era que la presión del mercado era escasa. ¿Qué quiere decir eso? Que no había demanda. ¿Y por qué no había demanda? Porque la gente no tenía dinero. Y por eso estaba todos los productos agrícolas allí en stock, pudriéndose.
y aquella mano de obra desempleada, las materias primas sin ser utilizadas, ¿no? No había presión del mercado, no había demanda. Y la falta de demanda es casi que uno de los factores que hay en el origen de casi cualquier crisis económica. En los Estados Unidos, esta situación podía resultar expresamente grave, o especialmente grave, por la explosiva combinación de las deficiencias de la economía real, con los excesos de una financiación derivada hacia la especulación de los valores de la bolsa. Es decir, el dinero, la gente invertía el dinero en lo que hay en la bolsa. Bueno, ahora hay muchos instrumentos financieros. En ese momento había los dos primeros, que fueron las acciones. Uno, cuando compra una acción, compra un porcentaje de la propiedad de una empresa. Y los bonos, uno cuando compra un bono, compra un porcentaje de la deuda de una empresa o de la deuda de un gobierno. La gente había empleado su dinero invirtiéndolo en acciones y bonos porque estaban subiendo y subiendo y subiendo y creían que esa subida iba a ser para siempre y cada vez iban a ser más ricos. Hasta que un día de 1929, ¡plaf!, cayeron las cotizaciones de todas las acciones y bonos, y esa gente que creía que era rica porque tenía acciones y bonos se quedó en la mano con papeles que no valían nada. Eso hizo que para los Estados Unidos, que tenía la bolsa más dinámica del mundo, fuera la crisis especialmente grave como lo fue, ¿no? La débil presión de la demanda sobre el exceso de los recursos, de lo que ya hablamos, era visible. Era visible en muchos sectores industriales, como ya dije, y dramática en la agricultura. Mucho agricultor, mucho trabajador del campo desempleado, porque ¿para qué iban a seguir produciendo bienes agrícolas de consumo si se estaban pudriendo almacenados en los inventarios? La superproducción agrícola había hundido los precios de todos los productos agrícolas y había arruinado a muchas familias que habían pedido préstamos a los bancos para expandir su producción agrícola. Al no vender lo que producían, no podían pagar los préstamos a los bancos, se arruinaban las familias, pero también se arruinaban los bancos. Y estoy hablando de Estados Unidos. Estamos empezando con Estados Unidos porque allí empezó la cosa, ¿no? Esta debilidad de la demanda, ¿a qué se debe? Se debe a que la capacidad productiva, debido a las sucesivas olas de revolución industrial, la capacidad de producción en número de unidades, litros, kilos, como ustedes lo quieran ver, la capacidad de producción, debido a las nuevas tecnologías, aumentó tanto, pero tanto, y los costos de producción bajaron tanto, que había un montonazo de cosas producidas, o sea, superproducción a precio de gallina flaca, ¿no? Entonces, estos avances tecnológicos, en lugar de ayudar a la economía, la desmejoraron, ¿no? Al principio, esto se pudo maquillar dándole a la gente muchos créditos para el consumo inmediato, para que vayas al supermercado y compres muchos helados y te los comas todos en un solo día. Entonces la gente compraba, gastaba muchas cosas de estas que son perecederas, que se estropean inmediatamente, ¿no? Pero todo era un espejismo. En este caso, la tecnología se adelantó a la economía. Y esto fue uno de los problemas, ¿no? Bueno, no quiero incidir ahora, pero un paréntesis, ¿no? Ya a finales del siglo XX, incluso en los años 80 del siglo XX, ya muchísimos nuevos inventos tecnológicos se han ido
dosificando, o sea, a partir de los años 80 del siglo pasado, la introducción al mercado de nuevas tecnologías y nuevos inventos se va dosificando. O sea, las grandes multinacionales ya tienen esos inventos, pero se los guardan durante 5 o 6 años y esperan que el mercado madure para que los pueda absorber. Y no, que no pase lo del 29, que la tecnología se transfirió inmediatamente a la economía y sucedió lo que sucedió. Y como los economistas no son ingenieros, pues no saben. Y como los ministros de finanzas son economistas y no son ingenieros, pues meten la pata. Lo dijo Mitterrand muchas veces, hacia el final de su vida, cuando se dio cuenta. Bueno, la exportación de capitales y la canalización hacia el negocio bursátil, ¿no?, de los excedentes de capital, es decir, invertir en bonos y acciones, etcétera. ¿Por qué la gente además invertía en bonos y acciones? ¿Solo porque subían y querían hacerse ricos? No, sino que no había nichos de inversión en el sector industrial, porque el sector industrial también estaba súper produciendo, igual que el sector agrícola, había una sobreproducción. Al no poder invertir en el sector industrial directamente, es decir, montando una fábrica, porque ya había suficientes fábricas y no vendían lo que producían, la gente metía su dinero en la bolsa. Esto creó una espiral especulativa. Claro, hoy en día sabemos mucho de espirales especulativas y hasta las podemos detectar, pero esta fue la primera que hubo, ¿no? La primera espiral especulativa y no se conocía, o sea, no se entendía lo que estaba pasando. O sí se entendía lo que pasaba, lo que no se sabía era cómo resolverlo, ¿no? Entonces, la cotización de los títulos de las empresas en la bolsa se disparó, ya lo dije, ¿no?, para luego caer, ¿no? Porque los beneficios reales de las empresas no estaban reflejados en su valor en acciones. Ya dijimos que las empresas no estaban vendiendo todo lo que producían, ni mucho menos. Bueno, en octubre del 29 se pincha la burbuja bursátil y arrastra consigo no solo el negocio de la bolsa, que en julio de 1933, y escuchen la cifra, en julio de 1933, la bolsa perdió 74 millones de dólares. Y esa cantidad equivalía al doble de lo que se le exigía a Alemania como reparaciones por lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. El doble. No es lo mismo 74 millones de dólares del año 33, que era una cantidad exorbitante. Hoy en día 74 millones de dólares lucen como poco, porque han cambiado las magnitudes, ¿no? Ahora estamos en la época de las mega magnitudes, ¿no? Pero en aquel momento, que en julio del 33 se perdieran de un solo golpe 74 millones de dólares por la bajada de las acciones o por la caída del mercado bursátil, era algo nunca antes visto. El sistema crediticio, por supuesto, colapsó. La crisis bancaria se trasladó al mercado. Los compradores y productores se arruinaron. La actividad de las empresas se desplomó. Los precios se hundieron y el paro superó cotas desconocidas, el desempleo. Pasó de 4,5 millones de desempleados, hablo de Estados Unidos, en 1929, a 13 millones de desempleados en Estados Unidos en octubre del 33. Eso para Estados Unidos en ese año era una cifra inimaginable. Representaba 27% de la población activa. Hoy en día, si uno dice que un país tiene 27% de desempleo, uno dice, bueno, bien no está, pero tampoco está malísimo. Pero en aquel momento, la estructura económica de hace un siglo, estructuralmente no podía tener ese porcentaje de desempleados. Hoy en día puede tenerlo.
y siempre debido a los cambios tecnológicos. Es decir, la economía está marcada por la tecnología y la tecnología la producen los descubrimientos científicos, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho que la economía la deberían llevar científicos e ingenieros con posgrado en economía o en administración, como esta que está aquí, ¿no? Y no economistas. Como decimos muchos ingenieros, ¿para qué queremos economistas si ya estamos nosotros? Siempre nos llaman a nosotros cuando hay un problema, porque el economista es que ni la calculadora sabe usar. Bueno, ¿cómo se gradúan? No sé. Bueno, la crisis que comienza en Estados Unidos en octubre del 29 se extiende rápidamente a otros países, ¿no? Debido a la mundialización de la economía y el peso de la economía norteamericana en el mundo, porque al finalizar la Primera Guerra Mundial, el peso de la economía norteamericana representaba el 43% de la economía mundial. Es decir, Estados Unidos en 1929 representaba el 43% de la economía mundial. O sea que una crisis económica en Estados Unidos se llevaba por delante el mundo entero, o por lo menos el mundo occidental. Y además los Estados Unidos importaban el 12% de todo lo que se importaba a nivel mundial. Entre 1929 y 1932, por dar algunas cifras, la industria mundial se desplomó 37%. Eso implica gente desempleada, materias primas que se quedan ahí tiradas. Bueno, eso es una catástrofe, ¿no? El volumen de los intercambios del comercio disminuyó 25%. Y ese 25% se debió en un 65% a la bajada de los precios debido a la superproducción. Bueno, entre una y otra medida, todas las regiones del planeta se vieron seriamente afectadas, ¿no? Todas las regiones experimentaban con esto y con aquello, a ver si podían resolver la situación, ¿no? Sufrieron más las consecuencias aquellos países cuyas economías eran más dependientes del sistema económico internacional, es decir, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y del sistema económico y financiero internacional, ¿no? Y las economías más proclives a la autarquía, la autarquía, ¿qué es? La autarquía es que un país está encerrado en sí mismo, ¿no? Y que produce y que consume lo que produce, pero que prácticamente ni exporta ni importa. Y si lo hace es en unas cantidades insignificantes, ¿no? Entonces los países autárquicos de ese momento, como no estaban enganchados en la economía internacional porque ni exportaban ni importaban, o lo hacían de forma marginal, se salvaron en buena medida de la crisis, ¿no? Pero países pobres o escasamente industrializados, como el caso de los países latinoamericanos, cuyos recursos dependían de la colocación en mercados internacionales, porque Latinoamérica, por ejemplo, lo que hacía era exportar materias primas a Europa y también a Estados Unidos, ¿no? Al caerse esos mercados internacionales donde Latinoamérica colocaba sus materias primas, también se vieron afectadas las economías latinoamericanas. El caso particular de Venezuela no fue grave porque Venezuela ya era un productor de petróleo en 1929. Pero eso no se extiende a toda Latinoamérica. En general, Latinoamérica tuvo problemas porque ya no le compraban afuera, o sea, ya no podía exportar porque no tenían dinero ni Europa ni Estados Unidos tenían dinero para comprarle lo que vendía, ¿no? Pero aún así sufrieron menos la crisis que Europa y Estados Unidos, aún así. Otros países
que también son del área que eran también del área capitalista más desarrollada, entre ellos, ojo, el caso de Alemania, ¿no? Fueron alcanzados de lleno por la crisis. Alemania, lo vimos en el video anterior, fue uno de los países que en el último trocito de los años 20 había sufrido una recuperación económica bastante notable, bastante buena, ¿no? Sin embargo, en los años 30 la crisis económica la golpea. Y la golpea muy fuertemente, no solo porque tiene que pagar indemnizaciones de guerra, sino porque Alemania se estaba reconstruyendo con dinero prestado, con capitales ingleses y norteamericanos, y ese dinero dejó de fluir. También la economía francesa sufrió menos porque, aunque ustedes no lo crean, porque la gente siempre tiende a ver en Latinoamérica, estoy hablando en este momento, pensando en los latinoamericanos, que me escuchan, la gente en Latinoamérica tiende a ver a Francia como un país de avanzada, ¿no? Si es un país de avanzada, sí lo es, en armas nucleares lo es. Pero en 1929 Francia no estaba a la altura de Europa en cuanto a la industrialización. En 1929 Francia era un país mayormente agrícola y con la superproducción agrícola se vio afectado, pero no con la industrial, porque no era un país altamente industrializado, como si lo eran Inglaterra, por ejemplo, y otros países, ¿no? Luego, una economía como la española, que también estaba menos expuesta al exterior, es decir, a los intercambios internacionales, se resintió también menos o más tardíamente, no exactamente en 1929, ¿no? Desde luego, aquellos modelos cerrados al exterior y a las leyes de mercado, como era, porque modelo cerrado autárquico podía ser el de España, ¿no? Que prácticamente consumía lo que producía, pero había un país que además de autárquico estaba ajeno a las leyes del mercado absolutamente, ¿no? Totalmente. Es un país donde el mercado no decidía nada. En España todavía el mercado sí decidía cosas, ¿no? Pero había un país donde el mercado no decidía nada y que tampoco tenía relaciones económicas internacionales. ¿Qué país era ese? La Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética no fue afectada en lo absoluto por la crisis de 1929, porque ni tenía préstamos con los países europeos o con Estados Unidos, no les debía dinero, no comerciaba, no estaba metida en el comercio internacional y tenía una economía que no era economía de mercado, era una economía planificada y absolutamente centralizada. O sea, además se encontraban bajo la férula de un totalitarismo atroz en manos del nuevo gobernante de la Unión Soviética, que era Stalin, ¿no? Un totalitarismo político brutal, como fue el de Stalin, ¿no? Entonces, Stalin aplicó una estricta planificación económica y una intervención sin resquicios, una intervención total al 100% de la economía. Es decir, Stalin, porque es que no era el Estado, era Stalin, era él. Bueno, él era el Estado. El Estado, es decir, Stalin, asignaba y distribuía los recursos, tanto de materias primas como de mano de obra y de capital, como él lo decidía, desde el centro, desde la cima del poder político. Entonces, los años 30 produjeron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un crecimiento económico nunca antes visto en Rusia.
Claro que esto tenía una contrapartida. Y ya hablaremos de ello, ¿no? Ahora, esto tuvo una contrapartida. El crecimiento económico de Rusia, si lo vemos en Producto Internacional Bruto o neto, como querramos, era espectacular. El más grande de la época, de la década de los 30, ¿no? Lideraba la economía mundial en medio de esa crisis en la que estaban todos los países. Pero esto tenía una contrapartida dentro de Rusia, que ya lo vamos a ver, ¿no? Ahora, la naturaleza internacional de la crisis era, y ya lo dije, el efecto de una economía que a partir del siglo XIX se había venido mundializando como consecuencia de las revoluciones industriales, de las distintas olas de las revoluciones industriales que comenzaron en Inglaterra, como todo el mundo lo sabe. Yo no sé si estamos en la quinta revolución industrial o en la cuarta todavía, pero bueno, han sido olas. En ese momento estaban en la segunda ola de la revolución industrial, que fue la protagonista de la segunda fase de mundialización o globalización de la economía. La primera fase de globalización de la economía fue el descubrimiento por parte de esta masa continental donde yo estoy ahorita sentada, de la otra masa continental que está al otro lado del Atlántico, ¿no? Esa fue la primera mundialización. La segunda fue consecuencia de la revolución industrial. Y la tercera, esa que se ha dado por llamar globalización. Y habría que hacer videos aparte sobre cuál es la diferencia entre lo que ahora llaman globalización y las mundializaciones anteriores. Ahora, mientras que antes de 1914, antes de la Gran Guerra, y es que la Primera Guerra Mundial lo trastocó todo, ya vimos en los videos de los años 20 cómo trastocó el diseño territorial y de fronteras en Europa, pues también trastocó la economía y lo trastocó todo. Antes de 1914, el sistema internacional de pagos y los equilibrios políticos dominados por la libra y por el oro, por ambas cosas, por la libra esterlina de parte de Inglaterra y por el oro de parte de Estados Unidos. Entonces, los equilibrios políticos dominados por la lira y por el oro y por el poder británico creaban un marco eficiente de estabilidad mundial. Después de la Gran Guerra, ni el sistema monetario ni el poder internacional eran lo mismo. Aquello se había destruido. La crisis de los años 30 fue el resultado de una economía mundializada, ya lo dije, ¿no? Y las respuestas, hubo todo tipo de respuestas. Hubo respuestas que se inscribieron dentro de unas líneas de refuerzo nacionalista. O sea, los países que empezaron a mirar hacia adentro y además a volver a crecer el nacionalismo que había llevado a la Primera Guerra Mundial. Porque le echaban la culpa de la crisis al internacionalismo, a relacionarse con otros países y otras culturas. El nacionalismo que surge después de la Primera Guerra Mundial y debido a la crisis del 29, o que comenzó en el 29, es un nacionalismo, obviamente, de gente que no era muy culta, ¿no? Que decía, bueno, ¿por qué hay una crisis? Bueno, porque se está moviendo la gente entre países, hay inmigrantes, si cada oveja estuviera en su rebaño, esto no pasaría, ¿no? Entonces surgen de nuevo los nacionalismos y surgen de una manera, sobre todo en Italia y en Alemania, como sabemos, de una manera feroz, ¿no? Para resolver esta crisis, debido a que fue en parte producida por una economía internacionalizada, tendría que haber habido una respuesta internacional consensuada para resolver esta crisis, pero no la hubo. Eso fue otra de las grandes fallas, ¿no? No hubo soluciones ni colaboraciones internacionales, sino soluciones unilaterales. Cada país decía, yo resuelvo mi problema, el mío, yo no vamos a colaborar,
Yo resuelvo el mío, tú resuelves el tuyo. Eso fue un grave error. Los sentimientos y la política nacionalista en los años 30 alcanzó un punto histórico de clímax. De hecho, fue en los años 30 cuando llegó al poder Hitler, ¿no? En Alemania. Bueno, antes o después, la mayoría de los países, comenzando por los Estados Unidos, intensificaron para contrarrestar la crisis el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Pues elevar las tarifas aduaneras, es decir, colocarle aranceles a los productos importados y darle subsidios a los productos que exportas. Ese es el proteccionismo, ¿no? Incluso llegaron a establecer sistemas de cuotas, es decir, restricciones cuantitativas. Por ejemplo, que Estados Unidos le dijese a Alemania: solamente te voy a comprar 20 toneladas de acero al año. No voy a pasar de allí aunque lo necesite. Es decir, las restricciones cuantitativas, que son altamente no recomendables. Pero no lo sabían. Estábamos con las restricciones cuantitativas, ¿no? Bueno, y antes y después, de nuevo, todos echaron mano de las devaluaciones. ¿Para qué? Bueno, porque con una moneda devaluada puedes incrementar tus exportaciones. Dado que el mercado interno no se movía, tenían que buscar mercados en el exterior. Muchos países devaluaron su moneda. Ahora, como la medida de devaluación de las monedas fue generalizada, las mejoras se neutralizaron unas con otras y eso no resolvió la crisis a nivel internacional. Entonces, la colaboración internacional imprescindible en este tipo de situaciones no existió. En Londres hubo una conferencia económica mundial en 1933 para hablar de la crisis y fue un rotundo fracaso porque hubo una falta total de solidaridad entre las naciones y se generaron las prácticas económicas nacionalistas. Devaluaciones, políticas proteccionistas, tratados bilaterales, lo máximo entre dos estados, nada de tratados internacionales. Esa conferencia económica que trataba de crear una cooperación internacional no lo logró. Luego se hizo otro esfuerzo y lo hicieron en Estados Unidos. Bueno, no sé dónde se reunieron, pero el nuevo esfuerzo no fue en el 33, sino el segundo esfuerzo de ayudarse internacionalmente fue en 1936. Y hubo un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia para la reducción progresiva de las medidas restrictivas de la libertad de cambios, ¿no? Es decir, para progresivamente disminuir aranceles, disminuir subsidios y eliminar las restricciones cuantitativas. Eso se comenzó a hacer, pero entonces hubo un repunte de la crisis económica entre los años 37 y 38 y esas medidas que estaba haciendo ese tripartito se paralizaron. Los únicos efectos positivos de colaboración se concretaron en el establecimiento de pactos regionales preferentes, o sea, pactos regionales entre 2 o 3 países, pero no a nivel internacional. Por ejemplo, voy a nombrar 2 de los pactos que menos fracasaron, o 2 de los más exitosos. El convenio de Oslo de 1930, que vinculó, que fue la colaboración entre 3 países: Bélgica, Holanda, Luxemburgo y los países escandinavos. Es decir, los 3 países escandinavos colaborando con Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ese fue un convenio que ayudó a esos 6 países.
Luego otro convenio que fue más o menos exitoso fueron los acuerdos de Ottawa. En octubre del 32 se firmaron, donde hicieron un régimen de preferencia imperial en el espacio histórico británico. El espacio histórico británico en ese momento era Estados Unidos, Canadá y la Commonwealth, ¿no? Que todavía existe. Pero estos convenios dentro de ese espacio perjudicaban a las zonas no incluidas en ese espacio, en lo que era el espacio económico británico, que fue muy importante. Si la Gran Bretaña perdió el predominio económico fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, porque lo tenía, ¿no? Bueno, en general está fuera de dudas que la crisis se mantuvo durante toda la década de los años 30, ¿no? Con situaciones variables de un país al otro. Las dificultades y las incertidumbres fueron muy grandes, sobre todo en Estados Unidos, Francia, Austria y Checoslovaquia. En Suecia y Gran Bretaña hubo, en cambio, una apreciable recuperación. No muy grande, pero apreciable comparado con el desastre de los otros 4, ¿no? Es decir, repito, Estados Unidos, Francia, Austria y Checoslovaquia, desastre. Suecia y Gran Bretaña, no tan mal, no lo llevaron tan mal, ¿no? Y, nuevamente lo digo, la Unión Soviética vivió en esos años un impresionante impulso de transformación económica, un éxito total. Ya vamos a decir a costa de qué. No sé si en este video. Y hubo países como Alemania y la Unión Soviética, y la vuelvo a mencionar, que estaban al margen del sistema de mercado. La Unión Soviética porque quiso estar al margen del sistema de mercado y Alemania porque la aislaron. Cosa que están haciendo ahora con Rusia, ¿no? Es que no aprenden del pasado. Aislaron a Alemania y Alemania provocó la Segunda Guerra Mundial. Aislaron a Rusia. Y acaba de decir el presidente de Alemania que la semana que viene van a decidir si meten a Ucrania en la OTAN. Si meten a Ucrania en la OTAN, hay una tercera guerra mundial ya. Eso es así. Pero bueno, no dije nada. Cierro paréntesis, ¿no? Bueno, Alemania y la Unión Soviética, como estaban fuera del sistema de mercado, uno porque lo echaron, Alemania, y otro porque no quería, pudieron eludir parcial o totalmente algunos de los efectos negativos de la crisis del 29. Ahora, Alemania no los pudo eludir todos. Rusia sí, la Unión Soviética sí. Las políticas de ortodoxia monetaria y financiera. ¿Cuáles son las políticas ortodoxas? Pues la política monetaria ortodoxa es no devaluar la moneda, es decir, no imprimir más billetes ni acuñar más monedas, ¿no? O sea, la política ortodoxa monetaria siempre se ha referido a no tener tanta masa monetaria circulando, ¿no? Y la política ortodoxa financiera es no estar dando créditos como locos, ¿no? Sino con garantías. Bueno, estas políticas en los países que se aplicaron produjeron medidas deflacionarias, es decir, bajaron los precios. Pero es que la deflación, que es lo contrario de la inflación, a veces es peor que la inflación. Esa deflación fue terrible. Solo los favoreció, y por eso lo hicieron, para competir en los mercados extranjeros, o sea, para poder exportar, ¿no? Pero finalmente esas políticas deflacionarias fueron desastrosas, ¿no? Desastrosas. Y fueron desastrosas en dos países sobre todo, en Francia y en la Alemania de la República de Weimar, que también aplicó políticas ortodoxas. Esa República de Weimar, que cuando yo era pequeñita, decían, que yo estudié en un colegio alemán, decían, ay, la maravillosa República de Weimar, que Hitler la destruyó y hizo su famoso Tercer Reich, ¿no? Esa República de Weimar no era tan maravillosa, ¿no? De hecho, aplicaba mal la economía, no se supo dar a respetar
después de la Primera Guerra Mundial, se dejó quitarlo todo, se puso a dar su dinero a todos los países que le decían que les debía esto y aquello, como si Alemania hubiese sido la única responsable de la Primera Guerra. No fue la única, ¿no? Bueno, tampoco tuvieron mucho éxito las políticas anticíclicas, como la de los Estados Unidos, que para financiar la recuperación permitía que hubiese un déficit impresionante, ¿no? O sea, un hueco ahí, un déficit, unos números rojos en la deuda interna, ¿no? Y externa. Por cierto, en este momento Estados Unidos desde hace como 20 años también está en números rojos en cuanto al déficit, pero sigue liderando la economía mundial. Esto por unas cuestiones muy, muy específicas, ¿no? Que no vienen al caso porque estamos en 1929, 1933, no estamos en el 2023. Bueno, en la medida que hubo recuperación en alguna parte, esa recuperación obedeció más a las fuerzas reales de la economía que a las medidas de los gobiernos. ¿Cuáles son las fuerzas reales de la economía? Lo que hace la gente por su propia cuenta para salir del problema. Por ejemplo, que la gente salga a la calle, empiece a hacer tortas, las corta en trozos y se ponga en una esquina a venderlas. Cosas como esas que empezaron a ocurrir porque la gente cuando se ve ahogada se inventa algo. De eso sabemos mucho los venezolanos, ¿no? Yo me acuerdo la época esta en que todo el mundo tenía 3 o 4 celulares, es decir, móviles, y ponía una mesita en una acera y cobraba porque la gente hiciera llamadas, la gente que no tenía teléfonos móviles hiciera llamadas desde esos móviles y los tenían amarrados con una cadena, ¿no? La gente, ante la incapacidad de los gobiernos, se las arregla. En el caso en que se permite la economía informal, caso de Venezuela, pues la gente sale a la calle a vender cosas que puede estar en ese momento produciendo en su propia casa. Desde una torta hasta unas camisetas cosidas con una vieja máquina de coser, hasta unas camitas para perros, que el otro día vi en YouTube un video estupendo donde un chico con bandejas de plástico que saca de los contenedores, las forra y bueno, hace unas camas para perritos y gatos que si tú la ves en una tienda crees que eso tuvo un costo enorme y no, ha sido hecho con desechos que la gente aprovecha, ¿no? Entonces, realmente fue la realidad económica de la calle la que hizo que la gente pudiera mal que bien salir adelante y no las medidas tomadas por los gobiernos que mayormente fracasaron, ¿no? Porque los gobiernos se apoyaron en los mercados interiores. Bueno, los gobiernos devaluaron sus monedas, para apoyarse en los mercados exteriores y eso no resultó. Y la gente, cuando hace una torta en su casa o una camiseta y empieza a hacer camisetas y las vende en la esquina, está tomando medidas internas dentro del país, por supuesto, ¿no? Por cierto, que haciendo ropita en su casa fue que el dueño de Zara y todas esas empresas que forman Inditex se convirtió en el hombre más rico del mundo. Estaba desempleado y empezó a hacer camisetas en su casa. Amancio Ortega, muy, muy criticado por Podemos. Yo no entiendo por qué Podemos critica a un hombre que junto con su esposa, cuando estaban ambos en el desempleo, se pusieron a hacer ropa en su casa. Jamás pensaron el boom que iban a crear, ¿no? Pero esa gente lo que hizo fue tratar de salir de su propia situación económica mala y terminaron siendo, bueno, Amancio Ortega terminó siendo el hombre más rico del mundo. Lo que pasa es que a él no le gusta estar en el número 1 y no le gusta a nadie. Y entonces hacen grandes donaciones y tal, ¿no? Pero como ganan tanto dinero, vuelven al número 1 y vuelven a hacer donaciones y así. Bueno, va una hora. Voy a dejar por aquí porque necesito buscar más agua. Y esto es los años 30, parte 1. Nos vemos en el siguiente video.